Muy buenos días, hermanos. Su hermano y servidor de Cristo, Felimón Hinojosa, una vez más para compartir y reflexionar con ustedes sobre el Evangelio del día. Lunes 6 de agosto del 2018. Como siempre, saludándoles a ustedes y a toda su familia, deseándoles que tengan una bendecida semana. Este día nos toca reflexionar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos, su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido, escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis hermanos, en este precioso día reflexionamos sobre la transfiguración del Señor. Dice la palabra de Dios que solamente eligió a Pedro, Santiago y a Juan, es decir, a 3 de sus más íntimos amigos, como él mismo nos llama, 3 de sus discípulos más cercanos, y los llevó a un cerro muy alto, donde miraron la gloria de Dios. Si nos ponemos a pensar, esos 3 discípulos conocían a Jesús, diríamos que más o menos bien o muy bien, pero a Jesús como hombre, y sabemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y tal vez incluso creían en Jesús, pero jamás, nunca habían visto a Jesús Dios. Y en esta ocasión nos relata el evangelista San Mateo que pudieron mirar esa transfiguración tan luminosa, esa gloria de Dios, ese poder y gloria de Dios tan grande, que cayeron, dice, de bruces al suelo, es decir, cayeron desvanecidos solamente con mirar la gloria de Dios, o a Jesús en su gloria en plenitud. Entonces, mis hermanos, dice que estaba Pedro todavía hablando cuando una nube los cubrió con su sombra, y una voz que salía de la nube dijo: Este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Es decir, Papito Dios hablándole a los apóstoles, a los discípulos, diciendo: Este es mi verdadero Hijo, escúchenlo. Y esta voz, esta palabra es también para ti y para mí. Primero, la invitación a ir al monte, a ir a mirar la gloria de Dios. En estos tiempos, qué es ir al monte? O en otras palabras, ¿dónde podemos mirar a Jesús transfigurado, como lo han visto estos discípulos? Tanto así que dijo Pedro: Señor, ¿y qué tal si construye una casa, una choza aquí, para Elías, otra para Moisés y otra para ti? Es decir, estaba tan a gusto ahí que quería quedarse a vivir allí. Yo me pongo a pensar, ni tan siquiera dijo: voy a construir una choza aquí para nosotros también, sino una para Moisés, una para Elías y otra para ti. Es decir, que allí en ese lugar donde él estaba, en ese estado que se sentía a gusto, se sentía inmejorable allí. Entonces, esto nosotros también lo podemos experimentar. Tú y yo podemos experimentar esta gloria de Dios. ¿Dónde?
la Santa Misa. Yendo a visitar a Jesús en el Santísimo, donde está verdaderamente presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es decir, podemos mirar a Jesús, al igual que estos discípulos, transfigurado en su plenitud como hombre, pero también como Dios en la Eucaristía. Y podías pensar, ¿a poco en ese pedacito de pan está todo eso que tú dices? Sí, pero ahí lo miramos no con los ojos del cuerpo físicos, materiales, sino con los ojos de la fe, los ojos del Espíritu. Si crees, el mismo Señor dijo, si crees verás la gloria de Dios. Si creemos que Jesús está ahí, mi hermano, mi hermana, no necesitamos mirarlo físicamente. La fe es más que suficiente para poder mirarlo allí y poder ir a visitarlo y sentirnos como San Pedro, a gusto ahí, sin querer irse uno de allí. Entonces la invitación de la Santa Palabra de Dios para ti, para mí en este día, es primero ir al monte, subir al monte. Es decir, subir de donde estamos ahorita en este momento de nuestra vida, de incredulidad, de ceguera espiritual, a ese monte de la fe, donde podemos verdaderamente creer en el Señor, acercarnos a Él, ir con Él un poquito más allá y mirar la gloria de Dios, mirar a Jesús transfigurado, mirarlo transformado y querer quedarnos con Él. Entonces, ese monte, otra vez te lo repito, puede ser la Santa, y de hecho es la misa, pero ¿qué pasa? Que la fe no nos alcanza para creer eso. La fe no nos alcanza ni tan siquiera para ir a la Santa Misa. Y ahora ya si nos alcanzó para ir, nos alcanza solamente para estar de cuerpo presente allí y no estar cuerpo y alma y espíritu, mente y corazón ahí experimentando esa transfiguración del Señor como la experimentaron aquí los apóstoles. Entonces, mi hermano, mi hermana, el Señor nos invita una vez más que vayamos un poquito más, que abramos el corazón, así como esos 3 discípulos que abrieron el corazón a creer en el Señor. Imagínate cuando el Señor se los llevó o cuando los iba a llevar que hubieran dicho, pues ¿para qué? Aquí estamos con Jesús, ¿para qué vamos más allá si aquí estamos? A lo mejor aquí te espero, Señor. No hubieran visto la gloria de Dios en esa transfiguración. Tú también, si estás escuchando esta reflexión, si tú dices, aquí en este estado de mi vida, me encuentro bien, no tengo problemas, no necesito nada, y no quieres ir un poquito más allá, no vas a mirar la gloria de Dios, no vas a poder experimentar la presencia del Señor en su plenitud, como Él quiere hacerte que la experimentes. Te invito y te hago un reto solamente, que abras tu corazón y visites, no sé si sepas lo que es el Santísimo, o más bien quién es el Santísimo. Nosotros como católicos, la iglesia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, y la iglesia nos enseña a través de la palabra de Dios también, que Jesús está verdaderamente presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en el Santísimo Sacramento del altar, es decir, en la hostia consagrada, en la Sagrada Eucaristía, que si tú lo crees, es más, aunque no lo creas y vas a visitarlo, vas a poder experimentar esa gloria del Señor y esa gracia de su presencia divina y humana. En ningún otro lugar el Señor puede estar y está como está ahí en la Eucaristía. Aquí ahorita que estamos compartiendo, aquí está espiritualmente. Donde tú estás escuchando está espiritualmente. En todos los lugares está Dios, habita espiritualmente. Pero sacramentalmente su cuerpo, su alma, sangre y divinidad solamente en el Santísimo Sacramento del altar, en la Sagrada Eucaristía, donde está expuesto las 24 horas del día para que vayas a visitarlo, para que vayas y le entregues todos tus problemas, enfermedades, tus luchas, tus debilidades, todo allí a sus benditos pies, donde Él verdaderamente lo va a tomar y va a hacer que caigas de bruces como estos discípulos, estos apóstoles, donde te desvanezcas de amor hacia Él. Y entonces empiezas verdaderamente a creer en Él, empiezas verdaderamente a conocerlo y a amarlo, así como te ama Él, así como Él entregó la vida por ti, vas a empezar tú también a querer entregar la vida por Él, a los demás, para Él. Entonces, mi hermano, mi hermana, la invitación y la reflexión de este día es que creamos en el Señor, que creamos en que Jesús verdaderamente está en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, donde está verdaderamente transfigurado y puedes ir a visitarlo el día que tú quieras. Aquí tenemos en esta ciudad de Olimpia, tenemos la bendición de Dios
de que está esperándote las 24 horas del día, 7 días a la semana, en el Santísimo Sacramento del altar. Jesús Eucaristía te espera y te dice, ven, vengan a mí, dice los que van cansados y agobiados, yo los haré descansar. Y cerramos, mi hermano, esta reflexión con esta invitación, donde Jesús, ¿quieres ir al monte donde está transfigurado? Allí está en el Santísimo Sacramento del altar, en la Santa Misa, en el templo, en todos los templos católicos del mundo entero. Entonces, mi hermano, mi hermana, una vez más, que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia, que te cubra con su santísimo manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.